quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, Maestro, si el camino es siniestro. Tú serás refugio nuestro, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Me darás la gracia y gloria de obtener la gran victoria y contar la dulce historia que por mí Jesús su vida dio. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Buenos días, feliz sábado. Nos sentimos muy felices por estar en esta casa, por adorar al Señor, por orar juntos y también por abrir la palabra. Y hoy lo vamos a hacer en el contexto en el cual, a lo largo y a lo ancho de la tierra, en el mundo adventista, hay un tiempo especial de oración, 10 días de oración, y la temática va a ser esta, la que conocemos, pero sobre todo el sentir es nuestro sentir local. Y queremos decir que estamos cerca de todos aquellos que sufren, todos aquellos que están ingresados, todos aquellos que han pasado por la enfermedad y todavía luchan con ella. Estamos orando por todos y por cada uno. Lo hemos hecho hoy mismo, aquí en la iglesia, y lo vamos a hacer en todas las ocasiones hasta que todos nosotros vamos a estar bien. Hoy os invito a que podamos nuevamente, desde la palabra, situarnos en el lugar que Dios quiere que estemos, porque desafíos han habido siempre. El Señor Jesús, antes de elevarse al cielo, tuvo ciertos encuentros personales con algunos de sus discípulos. Yo les invito a que leamos esta noche en Juan capítulo 21, que es cuando el Señor Jesús se encuentra con Pedro después de todo lo que había pasado. Pero nuestro enfoque va a ser en el mandamiento que el Señor Jesús le da a Pedro. Después de comer, del versículo 15, Juan 21, después de comer Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pero se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo,
tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en esta conversación? Cuando Pedro y los demás apóstoles descubrieron a Cristo, descubrieron a Jesús, descubrieron al Mesías, lo que esperaban era liberación y salvación. Entonces aquí el Señor Jesús, amablemente, yo creo que en una conversación muy sosegada, le habla a Pedro y le está diciendo lo que tiene que hacer, pero al mismo tiempo le está diciendo cómo va a acabar. Y le dice, sígueme. Diciendo el Señor Jesús, yo he pasado antes que tú por todo esto. Sígueme. Mis hermanos, quiero, para introducir quizás este tema, que es un tema que tiene que ver con los 3 mensajes angélicos y con un llamado a la oración desde los 3 mensajes angélicos, quiero decir que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy, muy desafiantes. Son los tiempos de la venida del Señor Jesús, pero lo que el Señor Jesús nos dice, de la misma manera que se lo dijo a los discípulos suyos de aquel tiempo, es que hagamos la obra de salvación de la gente en medio de lo que sea, en cualquier contexto histórico y en cualquier contexto. Y este no es para menos. Así que esta temática tiene por objetivo, mis hermanos, que nosotros nos unamos en la misión de la salvación de la gente. Vamos a leer, para empezar, Lucas capítulo 11, versículo 13. Porque ¿cómo podría cumplir nadie con la misión que Cristo da de ser instrumentos de salvación en un contexto como aquel o como el de hoy? Versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Este es el punto principal para esta semana o más que semana de oración, que invitamos a que cada uno en su casa, en su familia, pueda participar y se una al pueblo adventista. Tenemos un objetivo de salvación, mis hermanos. Yo hablaba ayer en un estudio bíblico, le decía a la persona, imagínate que un domingo por la mañana, tú con tu esposo, con tu familia, con otra familia, estáis paseando, pero en la otra familia el señor es bombero y estáis paseando por una zona urbanizada de villas y de repente veis después de una esquina que empieza en un cierto lugar a salir mucho humo. ¿Qué piensan que haría ese bombero? Pues seguramente correría hacia ahí para ver de dónde sale ese humo y por qué, y además qué es lo que se podría hacer para apagar ese fuego si es que hay que apagarlo. Entonces, mis hermanos, viendo lo que ocurre en el mundo, ante el mandamiento del Señor Jesús de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, nuestra oración tiene que ser, Señor, danos tu Espíritu Santo. Amén. No podemos hacerlo. Nadie ha conseguido hacerlo por su esfuerzo. Fíjense el ritmo de crecimiento de la población. Tengo unos cuantos datos aquí. La población aproximada ahora de la Tierra es de 7,8 mil millones de personas.
resulta que está creciendo o están naciendo cada día 385.000 bebés, bienvenidos sean todos. Además, esto suma 140 millones por año. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, un pueblo tan pequeño, un grupo de personas tan pequeño, evangelizar el mundo? Imposible, humanamente hablando, imposible con nuestros recursos. Así que, mis hermanos, lo que hay que hacer es pedir el poder del Espíritu Santo, pedir la asistencia del Espíritu Santo para que obremos la salvación. El apóstol Pedro quizás se esperaba o que inmediatamente se iban al cielo o que él tendría una vida tranquila hasta que Cristo viniese. Pero Cristo le dijo, no va a ser así. Y lo mismo es lo que ocurre hoy día. No son tiempos de tranquilidad, pero son los tiempos de la venida de Cristo. Y lo que hay que hacer es participar en la salvación de los demás. Permítanme que lea un párrafo que me ha parecido muy importante. Dice así el tema, que se llama la urgencia de la oración. A través del poder del Espíritu Santo es solo como se puede hacer la obra. Ningún esfuerzo humano es suficiente para alcanzar este mundo para Cristo, ¿verdad? Los planes humanos no tienen poder a menos que el Espíritu les dé poder. ¿Amén? Solo a través de ese poder este mundo será alcanzado por el mensaje del cielo para el tiempo del fin. ¿Amén? Solo a través del poder del Espíritu Santo pueden ser alcanzados los millones de personas en las grandes ciudades. ¿Amén? Solo a través del Espíritu Santo se pueden alcanzar a los países no alcanzados que se resisten al Evangelio. Solo a través del poder del Espíritu Santo podemos alcanzar a nuestras comunidades. Y la increíble buena nueva es que Dios está trabajando en estos lugares difíciles de alcanzar. Él nos invita a buscar en Él el poder para cumplir la tarea que tenemos delante de nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que llevar a la gente? Y este es el tema concreto, específico. El otro, he rescatado unas ideas del tema de ayer, pero el tema de hoy dice lo que tenemos que llevar a la gente. El Evangelio eterno. El Evangelio eterno. ¿Queda lugar para el Evangelio durante un periodo de enfermedad? ¿Queda lugar para el Evangelio durante un periodo de pandemia? Claro que sí. Y de hecho, no debería quitárnoslo de la mente absolutamente nada. Gabriel, comparto una idea que me ha parecido estupenda. Hoy he comunicado con un chico que hace un evangelismo muy, muy curioso. Me ha hecho sonreír y todo. Y lo digo porque lo podemos hacer cualquiera. Y es algo que también se ha hecho en este periodo. En este periodo habéis observado que ha crecido muchísimo el comercio electrónico. Todo el mundo compra por internet. Bueno, pues ¿sabéis qué hace este chico? Vende El conflicto de los siglos por 2 euros, que eso es lo que vale, en estas tiendas, en Wallapop o en Vinted, como se llaman esas plataformas. ¿No os parece interesante? ¿Y saben qué? La gente lo busca, le preguntan por el libro, él les contesta y luego se lo envía a su casa por los 2 euritos que vale el libro. ¿No es curioso? Me dirijo a Gabriel porque lleva ministerio personal en nuestra iglesia. Yo creo que es un desafío que nosotros lo hagamos, adaptarnos a los tiempos, pero transmitir el Evangelio de una manera adaptada, pero creativa en estos momentos. A veces cuando se regala un libro, mucha gente lo coge y quizás lo tira. Pero si lo paga él, aunque valga 2 euros, pues tiene interés por ello. Y me resultó sumamente curiosa la iniciativa, y ahí va haciéndolo. Mis hermanos, es el Evangelio eterno lo que nosotros tenemos que dar. Acompáñenme
a los 3 mensajes angélicos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Este es el mensaje central que nosotros tenemos como iglesia. Es el mensaje central para este tiempo. Es el mensaje de Dios para salvar a la gente y es el mensaje que Dios tiene para que la gente se defina en su creencia y en su fe. Vamos a leer el versículo 6. Muy conocido. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decíamos que es imposible. Hace 2000 años, 11 apóstoles quedaron, recibieron la misión de predicar el evangelio al mundo. Era sumamente imposible por ellos mismos, pero Dios lo hizo a través del Espíritu Santo con ellos. En 1844 quedaron 50 personas en un estado de Estados Unidos, en un ambiente en aquel entonces bastante rural. Pues mis hermanos, desde aquellos 50 se fue esparciendo el Evangelio eterno hasta los confines de la tierra. Y en este tiempo, en el tiempo de los mensajes angélicos, el Señor lo que quiere es que llegue a todos los rincones y a todos aquellos que puedan ser salvos. Es un mensaje de máxima importancia. Fíjense, Dios le ha dado a este planeta un mensaje de extrema importancia diseñado especialmente para nuestro tiempo en el mensaje de los 3 ángeles. En Apocalipsis 14, del 6 al 12. Juan, estando exiliado en la isla de Patmos, nos presenta estos mensajes y los tenemos que considerar cuidadosamente desde 3 puntos de vista muy importantes o 3 cosas que tienen que ver con los mensajes en sí. Primero, que son de origen divino. Amén. Estos mensajes se pronunciaron literalmente desde el cielo, desde el mismísimo trono de Dios. Se dirige a la humanidad. Segundo punto muy importante es que este mensaje está ilustrado por un ángel que vuela en todo el mundo. Entonces, ¿dónde tiene que llegar este mensaje? En todo el mundo, pero si vuela, también dice que es urgente. Yo creo que la gente tiene más ganas de hablar en este contexto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué os ha parecido? ¿La gente está más callada o habla más? Yo creo que de la enfermedad hablan todos. O sea, si te pones a hablar de esto, con cualquiera hablas y no paras. Pues mis hermanos, como cristianos, como discípulos de Cristo, podemos poner en todas nuestras conversaciones el Evangelio de Cristo y hablar de la salvación de Cristo. Y en un tercer lugar, este mensaje se aplica a todas las generaciones porque es un evangelio eterno y se dirige a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El corazón de estos mensajes es que hay un evangelio eterno. Evangelio significa la buena nueva de que puedes ser salvo en Cristo Jesús y que esto es eterno. No sé cómo decirlo. Es muy difícil que diga esto. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que buscar primero a Dios y tenemos que focalizarnos desde esta vida hacia una vida eterna con Dios. Todo el mundo prácticamente está focalizado en el asunto de la salud, que no es cosa carente de importancia. Es sumamente importante para nosotros. Pero si ese tema de la salud empaña o supera el servir a Dios, el adorar a Dios o el buscar el reino de los cielos, creo que en algún punto nos estamos
equivocando. El Señor Jesús, ¿quién dio Apocalipsis? El Señor Jesús. Él mismo vino y se lo dio el apóstol Juan a través de su ángel. Pues el Señor Jesús, que había dicho en Mateo 24:14, ¿quién se acuerda qué es lo que dijo? Será predicado este evangelio para testimonio a las naciones en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Pues después de 1900 y no sé cuántos años, resulta que las palabras del Señor Jesús se cumplieron claramente. El Señor Jesús, a finales del siglo I, viene y se lo confirma a Juan, le va a decir que esto va a pasar. Se proyecta en el futuro a través del mensaje de Apocalipsis, y con estos 3 mensajes angélicos prácticamente está diciendo el tiempo de la predicación del Evangelio se va a terminar con estos mensajes. Y esto es lo que estamos viendo nosotros y es lo que estamos viviendo nosotros, mis hermanos. Este mensaje es urgente y debe ser proclamado sin demora. Todo el mundo está captado hacia otra dirección. Seguramente después de esta crisis vendrá otra, de otro color, no lo sé. Y cada cosa de esta tiende a desviarnos del objetivo de transmitir el Evangelio de Dios, el Evangelio eterno. Mis hermanos, este Evangelio, esta buena noticia, es lo que hay que transmitir a diestra y siniestra, volando y a gran voz. Yo le doy las gracias a Dios porque en las oportunidades que he tenido para hablar de Dios, la gente también es más receptiva y se presta más a que hablemos del Señor. Permítame leer una declaración del Conflicto de los Siglos, página 458, que dice lo siguiente. Dice así. Un segundo. Para el tiempo del fin, dice que el poder de Dios será derramado sobre sus hijos, pero también entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Esta es otra profecía fantástica. ¿Saben cuántas iglesias bautistas hay en Palma de Mallorca? 15. ¿Saben cuántas iglesias de los Testigos de Jehová hay? Más de 30. ¿Saben cuántas iglesias evangélicas hay? Más de 50 seguramente. Y también están las iglesias católicas y tal. Se está transmitiendo, esto nos muestra a nosotros que hay hambre de palabra de Dios y de alguna manera se está transmitiendo. Pero hay un llamado por parte de Dios para que se transmita su palabra exactamente como es. Así que, mis hermanos, como este es un tiempo de oración, os invito a que hagamos oraciones distintas. Y fíjense lo que se nos propone para orar cada uno. Señor, dame una comprensión del mensaje del Evangelio que esté siempre en crecimiento. Amén. Dame el gozo de la salvación y transforma mi vida para que cuando otros me vean puedan ver el poder del Evangelio actuando y puedan ir a Jesús. Amén. Otra posible oración. Padre, deseo una experiencia del Evangelio contigo. Amén. Para que yo pueda compartir estas buenas nuevas con los demás en palabras y hechos. Amén. Úsame para dar testimonio a mi familia, a mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis vecinos y las personas que están en mi esfera de influencia. Amén. Fíjense, otro tipo de contenido de oración. Este mundo está llegando a su fin y miles de millones de personas están en tinieblas. Señor Jesús, por favor, dame la oportunidad
esta semana de compartir las buenas nuevas de tu ofrenda de salvación con otra persona. Dame el tacto y la sabiduría para ser testimonio a otras naciones, trasfondos culturales y etnia. Y gracias por llamar a cada ser humano a creer en ti. Mis hermanos, me quedo con una declaración de este tema. Este mensaje es urgente. Debe ser proclamado sin demora. Que el Señor nos ayude a que cada uno de nosotros seamos partícipes en la obra de salvación de los que nos rodean, para la gloria de Dios y para la bendición nuestra y de aquellos que lo reciban. Gracias al Señor por acompañarnos en todas y cada una de las vivencias del día a día, y gracias porque nos ha preparado un reino para estar eternamente con Él. El Señor os bendiga grandemente. Amén. Amoroso Dios que moras en los cielos, te damos muchas gracias por haber enviado a nuestro Señor Jesús a nuestro mundo en repetidas ocasiones para transmitirnos tu palabra, tu verdad, para poder escuchar y conocer tus planes, Señor. Y gracias te damos por el mensaje de los tres ángeles, que es tu voz para este tiempo. Señor, pedimos que tu nombre sea engrandecido y que estos mensajes sean predicados. Danos la sabiduría de hacerlo, danos el valor de hacerlo y danos el poder de concentrarnos en lo que realmente es importante, Señor, en este tiempo. Pedimos, por favor, que como discípulos tuyos podamos ayudar a la gente en este tiempo y también testificar de haberte conocido a ti y testificar de nuestro Salvador y nuestro Rey en su reino venidero que no está lejos. Señor, oramos de manera especial por todos aquellos que sufren, no solamente de la Iglesia, sino por todos los que sufren en esta ciudad o en estas islas, Señor. Pedimos, por favor, que haya sabiduría y conocimiento de tu parte. Y si hay elementos que pueden ayudar en la enfermedad, Señor, que de alguna manera la gente llegue a conocer esos remedios y puedan ser ayudados. También pedimos aquellos casos, Señor, que se escapan completamente al poder humano. Si tu nombre puede ser engrandecido y glorificado, pedimos que tú los levantes, Señor, y que demuestres el poder de tu Espíritu Santo en ellos. Amén. Como discípulos tuyos, pedimos, Señor, que sean derramados los dones del Espíritu, para que nuestro testimonio pueda ser fortalecido por las obras del Espíritu en nosotros y a través de nosotros. Y no por último, Señor, entendemos que hay una urgencia de salvación. Y oramos nuevamente sobre esta ciudad y sobre estas islas, pidiendo que pueda llegar la invitación de aceptar a Cristo como Salvador a todos aquellos hijos de la paz, ahí donde estén. En el nombre y por los méritos de Cristo pedimos y agradecemos. Amén. 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 El Señor les bendiga, les cuide y les guarde. Amén. Al contemplarte, mi Salvador,